si estoy hablando de una puerta liviana o estoy hablando de una puerta inmensa de madera con mucho peso. Recalco, el principio físico y matemático o el principio mecánico sigue siendo el mismo. ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie? Exacto. Las puertas son sostenidas o permiten el movimiento mecánico por unos pequeños elementos que se llaman bisagras o también goznes. Pues bien, sin exagerar ni una pizca, yo digo, ¡ay, qué bueno que tenemos las bisagras! Porque no importa el tamaño de la puerta, proporcionalmente la puerta a la bisagra, este elemento sigue siendo pequeño. El famoso pensador comparó este principio con la vida diaria. Dijo que con gran regularidad los grandes sucesos que transforman nuestras vidas suelen depender de pequeños goznes, o mejor llamémosle de pequeños acontecimientos o elementos que apenas y valoramos. Como simple ejemplo, digo ¿quién puede imaginar, o no? Ahora sí, porque es historia, mejor corrijo y digo, ¿quién pudo haber imaginado que nuestro Señor iba a ocupar el oficio de un pescador para de allí fundar la más grande institución que jamás mortal pudo imaginar? Es que ustedes no deben pasar de largo. No existe otra organización en el mundo más fuerte, más poderosa que la Iglesia de Cristo. Y no estoy hablando de poder militar, económico o valores que el mundo aplaude. Estoy hablando de valores trascendentales, espirituales, algo que va mucho más allá de la misma vida. Jesús dijo, les haré pescadores de hombres. Wow. De una profesión u oficio que muchos no creen importante, Dios decidió fundar la organización más importante. Pues bien, como ese, tengo 10 ejemplos más, pero no 10 minutos más. Lo interesante es que ese mismo principio resume la vida de Nehemías. ¿De qué estoy hablando? El oficio de Nehemías, ningún humano, creo, lo aplaudiría como una de las profesiones privilegiadas o más buscadas por el hombre. Más creo que aún la historia diría que se trataba de un oficio común y corriente, un copero. Es más, he escuchado a algunos predicadores, y me imagino que lo hacen por ignorancia, que con tal de animar su participación o de despertar a sus oyentes, suelen discriminar y referirse a dicho oficio como algo con muy poco valor u honor. No saben de lo que están hablando. De hecho, Dios decidió de esa pequeña bisagra, de ese pequeño gozne, o llámele, de ese singular oficio, empezar la reconstrucción de Jerusalén. De hecho, si alguna comparación yo quisiera hacer, que no es sabio hacerla, pero a algunos les sirve, recuerden, el príncipe judío no lo consiguió. No estoy criticándolo, hizo un buen trabajo, Zorobabel. El sacerdote Esdras hizo buen trabajo, pero no lo consiguió. Necesitaban al copero. Es como decir, parece que las puertas de Jerusalén, porque todas estaban quemadas a fuego, pero si hiciéramos eco apenas de una de ellas, y que son 2 puertas, pues una era el sacerdote
Y la otra puerta nos referimos al príncipe judío. Ambas puertas necesitaban las bisagras para que éstas se abatieran. Y esa bisagra es ese simple copero que algunos discriminan. Esta historia me emociona, o este principio me emociona, porque a lo mejor ustedes, algunos, se sienten o se consideran personas muy importantes. Se consideran como grandes puertas. Y a lo mejor lo son delante de los hombres. Pero en el reino de Dios, la Biblia nos enseña que se están buscando bisagras, no grandes puertas. Y quizás algunos de ustedes quieren escuchar ese llamado. Por favor, busquen en Nehemías capítulo 1, vamos al verso 5. Nuestro estudio de hoy se titula Se buscan bisagras. Capítulo 1, versículo 5. ¿Lo han encontrado? No, está en las pantallas, despreocúpense. No lo necesitamos hoy por hoy, pero sí en casa. Y mientras yo estoy leyendo, por favor, los que me van a ayudar a compartir la Biblia, si se vienen para arriba. Leemos desde el capítulo 1, verso 5, y ustedes en casa leen todo lo que falta. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche por los hijos de tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, tus siervos, y confieso que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos tu guía, que tu palabra ministre nuestros pasos, que nuestros pensamientos se ordenen conforme a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Gracias, es en Cristo Jesús que pedimos tu bendición. Amén. Bueno, ¿qué hacen ellos conmigo aquí? Me van a ayudar a compartir. Pero saben, péguense a mí porque las luces, si no, los dejan en lo oscuro y luego la cámara no les toma. Y no se preocupen si esas luces estorban, no las vean. Y el calor, hagan caso omiso de ello. Así me tienen a mí aquí aguantando. Bueno, cuando Dios quiere llevar a cabo una obra, Dios prepara al obrero y lo pone en el lugar oportuno. No pasen esto nunca de largo. Cuando Dios piensa llevar a cabo una obra, Él prepara al obrero y lo pone en el lugar oportuno. Esto significa que Dios preparó la bisagra correcta para la puerta correcta. O si lo digo en lo que estamos hablando, Dios preparó a Nehemías, que era un simple copero para los hombres, para ayudar a una puerta llamada Esdras y a la otra puerta llamada Zorobabel. Dios prepara a un obrero y lo coloca en el lugar oportuno. El domingo yo les expliqué por qué este obrero estaba siendo entrenado. Saben, como detalle introductorio, ahora tenemos que hablar de Nehemías, porque no es sabio
estudiar la Biblia de forma sistemática si no colocamos las bases. El domingo hablamos sobre el contexto histórico. Ahora vamos a hablar sobre el autor del libro, Nehemías, el copero. ¿Saben que su nombre significa consolar? Eso se traduce del hebreo al español, Nehemías, consolar. Y ahora yo me quedo boquiabierto cuando recuerdo el reproche que el hermano hizo a Nehemías. ¿Recuerdan de qué reproche hablo? Que preguntaron, ¿y por qué se queda Nehemías y no va con nosotros? Dios estaba preparando esa bisagra. Dios estaba preparando a Nehemías, ¿para qué? Para consolarlos. Porque Dios sabía que dentro de pocos años iban a necesitar que la caballería llegara. Y ese hombre que se llama Nehemías iba a ser la bisagra que Dios iba a utilizar para que esas puertas funcionaran. Bueno, aquí viene entonces la pregunta y el primer punto de nuestro estudio de hoy para nuestro diario vivir. ¿Para qué nació Nehemías entonces? A ver, si me ayuda usted, hermana. ¿Para qué piensa nació? Para servirle al Señor. Sí, se acercan siempre el micrófono un poco, pero puntualmente en honor al contexto. Para consolar al pueblo. Para consolar al pueblo. Ok, si Nehemías no hubiera cumplido con el propósito para el que Dios lo llamó, ¿qué habría pasado con él? El Señor hubiera escogido otra persona. ¿Y qué habría pasado con Nehemías? Se hubiera dedicado tal vez a otras actividades no relacionadas con el servicio en la obra de Dios. ¿Cómo le hubiera ido? Mal. No sabemos. Quizás bien. De hecho la estaba pasando bien, ¿no? Y eso es lo que muchos piensan, que la están pasando bien. Porque ese es nuestro primer punto esta noche, preguntarnos, ¿para qué nacimos? Y es algo que ustedes deben responderse. Voy a tomar un ejemplo en la vida de Carlita para hablar para qué naciste. Yo no les he preparado mucho para esta plática. Yo solo les dije, quiero que me ayuden, conozco sus contextos, les dije una que otra pregunta, pero ellos están igual que ustedes, con la expectativa, ¿qué nos va a preguntar el pastor? De hecho, usted no sabía que iba a empezar a preguntarle a usted. Ok, Carlita, ¿para qué naciste? Para servir al Señor. Sí, pero eso es tan grande que aquí todos van a decir, yo nací para servir. Algunos no van a decir eso, pero eso no llena la razón de lo que querés hacer en la vida. Pues, como algunos saben, mi ministerio es la cocina. A mí me gusta cocinar y también me gusta la administración. Ok, desde niña le gustó, para quienes pronto les voy a ir presentando, pero hermana Yesenia es la mamá de Carlita. Y a propósito las tengo como mamá e hija, ya verán por qué. ¿Siempre le gustó a Carlita cocinar? Pues en realidad sí. Desde siempre, niña, ella les cocinaba. Desde pequeña, sí. Y hablaba de que quería tener un restaurante y ser un chef. Así es, siempre anhelaba ser chef. ¿Cómo eras, Carlita? Tu carácter, tu forma de ser. Era súper cohibida, súper callada, penosa, no hablaba con nadie. Ibas a ser un gran chef, porque ahí no hay que hablar con nadie. Era tan cohibida y tan callada que me avergüenza decir esto, pero ya te lo dije antes. Yo no sabía que Carlita estaba aquí en la iglesia. Sí había visto a tus papás. Creo que porque además de que nos saludamos cuando vinieron, su altura es un poco mayor que el promedio. Más el papá. Más el papá. Sí. Pero no te vi antes. Y ahora no paras de hablar, ahora no paras de disfrutar, administrar. Y resulta que en realidad cocinar siempre está ahí, pero como un instrumento para cumplir todos tus dones.
¿Cuándo descubriste todo eso? ¿Cómo descubriste todo eso? La verdad fue cuando fui a Patmos y decidí escuchar el llamado del Señor. Por cierto, ¿y para qué fuiste a Patmos? Para tener una relación más cercana con Dios. Y Dios utilizó otros jóvenes para hablar a tu vida y descubrir la razón de vivir. Bueno, para quienes no conocen lo que está pasando, ¿por qué llamó a Carlita? Porque el primer Patmos, por supuesto que habían más extranjeros dirigiendo todo, pero el segundo Patmos era nuestra responsabilidad y muchos de ellos eran jóvenes que, aunque ya se habían graduado, otra cosa es ser instructores. Y cuando mi hijo empezó a decirme todos los dones y los talentos de Carlita, y después mi hija empezó a decirme que ella iba a administrar los grupos de misioneros, yo les dije, ¿y ustedes están seguros? Es que yo a Carlita no la veo hablar, dije. Estamos tan agradecidos con los talentos que Dios ha puesto en Carlita. ¿Saben qué es lo que estoy diciendo? Que por ahí estaba esa bisagra, como están algunos de ustedes desde hace ratos. Y Dios ya tenía un plan con su vida. Dios ya sabía que a esa niña le fascina la cocina y le fascina administrar. Y que parecía cohibida, pero era el plan de Dios en su vida. Ahora voy a dejar a Carlita y le voy a preguntar a usted, ¿cuál es el plan de Dios para su vida? Bueno, si todavía tiene 20 o 25 años, como estos jóvenes creo que tienen, poco más, poco menos, ¿qué importa? Usted dirá, tengo tiempo para saber. Pero las que ya no son ningunos jóvenes, ¿qué? ¿Me van a decir que ustedes nacieron para ganar dinero, gastárselo y disfrutar los bienes de la vida? Si usted me responde que eso es así, es su vida, yo no voy a juzgarle ni a cuestionarle. Solo le quiero compartir una experiencia. ¿Vieron la película Pasante de Moda? Hace poco estuvo en el cine. ¿Nadie la vio? ¿Ustedes no la vieron? ¿Ninguno? ¡Qué barbaridad! No van al cine. Bueno, yo tampoco la vi en el cine, la verdad, pero sí la vi. Ok, les cuento rápidamente el argumento. El argumento de la película Pasante de Moda es un hombre de 64 años. 4 años antes se retiró. A los 60 años se jubiló y era un hombre exitoso en sus negocios. Pero dijo, ya está, ya trabajé mucho, con lo que he ahorrado puedo vivir 5 vidas y puedo vivir bien. Entonces ahora me voy a dedicar a disfrutar el fruto de mi trabajo. Y todo pinta bien porque es un hombre muy saludable. 2 años después su esposa murió. Y 2 años después de que su esposa murió, él decide hacer todo lo que nunca hizo mientras estaba trabajando duro. Empezó a viajar, empezó a conocer los mejores restaurantes, fue a los mejores hoteles, practicó los deportes que no pudo antes practicar. Bueno, la película nos hace reír porque incluso hizo yoga. Y dice con tremenda frustración, sigo sin ser feliz. ¿Saben en qué termina la película? Que decide volver a trabajar. Dijo, la verdad es que lo único que me llenaba era trabajar. Así que me voy a emplear. Y es ahí en donde sale con una niña como de 25 o 30 años en la publicidad. Y todo el mundo se equivoca porque cuando dice pasante es los que hacen interinatos, los que van de asistentes. Entonces todos creemos que se trata de que la niña jovencita va a ser la asistente del hombre mayor, pero es al revés. Ella es la jefe y él es el pasante. Es un nuevo proyecto en donde los jóvenes quieren a los ancianos para adquirir sabiduría. Y mientras yo veía eso decía, wow, haber pasado 60 años para descubrir
porque no descubrió para qué vivió. Y es porque no sabían el propósito de Dios para sus vidas. ¿Y saben qué? Temo que aquí hay algunos que no saben para qué nacieron. Tengan o no tengan dinero, tengan o no tengan éxito, sus vidas están como la de ese hombre. Se embarcan en una u otra cosa, pero nada llena sus vacíos. Hermana Yesenia, no es que usted tenga 60, claro está. Imagino que usted anda en los 35. Como por ahí. 5 menos. 5 menos, ok. Pero sí, la razón por la que pedí que compartiera con nosotros este estudio es porque yo deseo escuchar de un papá o de una mamá lo que ella acaba de decir. Qué parte es así o qué parte más o qué parte no. Respecto a que Carlita de pronto encontró su propósito de vida. Y cuando digo de vida, hablo todo porque ahora encierra todo, ¿no? Su profesión, su servicio al Señor, su filosofía espiritual. Entonces, ¿cómo era Carlita? Cuéntenos. No te vas a enojar conmigo. Sí, digo la verdad. ¿Oyeron? No, acaba de decirle que con cariño que si no se va a enojar, si cuenta la verdad. ¿Verdad que ustedes no se van a enojar? No, cuéntenos. Ok. Carla. Nomás más arriba el micrófono de sus labios. En toda su vida, prácticamente, fue una niña bastante irresponsable con sus tareas. ¿De veras? Dormía mucho. Sí le gustaba, o sea, lo que le apasionaba siempre era la cocina, pero lo demás no, el orden, la responsabilidad. Espere, porque yo no sabía eso. Es que el puesto que Carlita ocupa es totalmente opuesto a lo que usted acaba de decir. O sea, se requiere que despierte antes que los demás, se requiere que sea disciplinada, se requiere que sea ordenada y que no duerma. Sí, Wow. pero era bien dormilona, súper dormilona. Entonces, aparte de eso, desorganizada. ¿Y qué? O sea, lo único que le apasionaba era la cocina y luego nada de lo que había alrededor no le gustaba cómo es con ahora? las tareas. Pues después que el Señor, pues en su misericordia le dio la oportunidad de ir a Patmos, realmente nosotros estamos muy agradecidos y sorprendidos por el cambio que el Señor hizo en Carla, porque realmente dio un giro de 360 grados. Ella cuando regresó era otra niña realmente, más responsable, ya no dormía mucho. De hecho, cuando regresó de Patmos fue un día viernes que fue la graduación y ella en la noche dijo, por favor, mañana no me levanten porque voy a dormir hasta que el cuerpo aguante. A las 6:30 ya estaba despierta, buscando qué hacer. Bueno, primero leyendo la Biblia, ¿verdad? Y ya buscando en qué actividades. Yo la veía como inquieta porque no hallaba qué hacer, porque venía acostumbrada a una serie de actividades a estar ocupada todo el día. Ahora, yo quiero explicarles algo. En realidad, Patmos solo fue el medio. Así como puedo decirle que Dios obró en la vida de Carlita en Patmos, les puedo decir que hay otros en los que no obró nada. O sea, no hay ningún mérito al programa en sí mismo o por sí solo. Lo que tiene el mérito, uno, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y dos, aquellos que descubren el propósito de Dios para sus vidas y deciden seguirlo. Sí, perdón, Solo quiero agregar algo. Carla, en el último año de bachillerato, fue un año bastante difícil para ella y por ende para nosotros como padres, porque
ella no le hallaba sentido, no sabía qué iba a hacer. Toda su vida había querido ser chef, pero ya el último año perdió el rumbo. Entonces se sentía como indecisa, o sea, qué estudiar, qué hacer. Entonces el último año de bachillerato sí fue bastante difícil por eso, porque no hallaba ¿Y ahora le sentido. parece indecisa? No, para nada. Se ha vuelto mandona. Bueno, no me sorprende. Cuando alguien descubre el llamado de Dios para su vida, uno tiene seguridad en lo que hace. Y aun cuando escucha 10 voces alrededor, esas voces no lo confunden. Usted como mamá, entonces por eso es que luego Ale fue también a Patmos, porque al principio usted tenía sus dudas. No, realmente para nosotros fue de mucha alegría saber que Dios le había dado la oportunidad de asistir al entrenamiento. Alejandra, ella al ver el cambio de lo que Dios había hecho en su hermana, tomó la decisión de suspender el ciclo de la universidad. Espéreme. Yo oí que usted dijo el otro día que usted ansiaba algo para usted misma, que tomaba un ejemplo. ¿Recuerda la frase? Oí a mi mamá decir algo de eso, que usted le había dicho cuál era el modelo de servicio. No recuerdo. Mamá, ¿me acordás? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la frase que dijiste que hermana Yesenia comentó respecto a Carlita? Dijo algo así como: yo ansío tener ese espíritu. Algo Eso así. fue hace poco. Ajá. Que se lo dije a Vane, creo. Fue a Vane. Es que yo confundo a Vane con mi mamá. Se lo dije a Vane. Sí, se lo dije a Vane, le dije de que Carla era un gran ejemplo para nosotros como padres y que yo estaba orando al Señor para que me pusiera ese espíritu de servicio en mi corazón, porque ella ahora, o sea, es todo, o sea, todo lo que hace, lo hace con amor para el Señor. Entonces sí se lo dije a Vane. Ok, entonces significa que Dios tenía una pequeña bisagra que nosotros no habíamos visto. Así es. Para tantas cosas. Y no te estoy alabando ni cosa parecida, Carlita, solo estoy diciendo que seguí siendo una pequeña bisagra, pero que en las manos del Señor Dios la ocupa para el principio de que muchas puertas se abatan. Cuando digo abatan es abrirse. Me estoy refiriendo que ahora Patmos cuenta con quien lo administre, cuenta con quien dirija lo de la cocina. Tú estás segura de lo que vas a hacer en tu vida secular, te sentís segura de ti misma, ahora estás llena de amigos, cosa que antes eras medio huraña. O sea que cuando alguien escucha la voz de Dios, su vida cambia por completo y se vuelve seguro de sí mismo. Qué necedad de parte nuestra no escuchar la voz de Dios y responder qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué tiene que hacer ahí mi chusito aquí? Bueno, permítanme. Quise una mamá, quise una estudiante de Patmos, un estudiante del seminario y una misionera. ¿Qué para qué? Bueno, sigamos con nuestro estudio. Me he quedado en que íbamos a hablar de detalles introductorios sobre Nehemías. ¿Se acuerdan que al principio les comentaba que el rey medo-persa era Artajerjes el Longímano? ¿No se acuerdan? No. Algunos que prestaron atención a la frase, no parte de nuestra jerga, quizás sí, porque debieron decir como yo, wow, ¿por qué se llamó Artajerjes el Longímano? Al traducirlo al español resulta que el Longímano tiene solo dos explicaciones en el contexto. Una, que una de las manos era más grande que la otra, una especie de deformación. Y la otra es que sus ansias de acaparar poder eran tan grandes que era de mano larga.
Entonces los historiadores todavía dicen el longímano. Y hay figuras de lo que él fue con una mano más grande que la otra. ¿Y eso por qué es importante? Porque él es el que firmó el decreto del año 445 a.C. ¿Y eso por qué es importante? Porque esa es la fecha de inicio para contar la muerte del Mesías príncipe. O sea que quien firmó el acta de muerte de nuestro Señor Jesucristo 445 años antes, profecía que está en Daniel, fue Artajerjes el Longímano, influenciado por la pequeña bisagra llamada Nehemías, un simple copero influenciando la vida del que dominaba el mundo en ese entonces. Bueno, copero es una profesión no importante, no sabe de lo que está hablando. Estuve buscando un poco más en los libros y resulta que todo apunta a que Nehemías no era uno de los coperos. Él parece ser, era el jefe de los coperos. O sea que él tenía una posición en donde tenía que delegar a los diferentes empleados para que cuidaran a toda la familia de Artajerjes. Ni idea cuántos podían ser. ¿Qué hacía un copero en aquel entonces? Si esto es una mesa, este pinta a copero. Entonces ellas pintan a princesas. Yo amigo de ellas. Pero el copero es este. Entonces, como eran acostumbrados los homicidios por envenenamiento, si teníamos una comida, el copero venía a la par y él tenía que probar, ponían un pichel con vino, con lo que fuera. Entonces, antes de que nosotros bebiéramos, él tenía que asegurarse y beber de ese pichel. Si este muere, pues no hay que seguir. Ahora, si él come con nosotros cada vez que nosotros tenemos cualquier compromiso, ¿qué piensan de este hombre? Termina siendo un hombre de confianza nuestro. Termina siendo prácticamente un amigo. Y si es un hombre con educación, si es un hombre con carisma, termina siendo muy cercano a nosotros. Y hasta gratitud, se está arriesgando por nosotros. Mira, esto lo veo malo, mordelo. O sea, esa era la costumbre de aquel entonces. Cierto cariño. Eso era Nehemías. La historia va un paso más allá y dice que Nehemías era consejero de Artajerjes. Muy cercano. ¿Qué tiene que ver todo eso? Simple. La posición de esa pequeña bisagra era un puesto de mucha responsabilidad y mucho compromiso, mucho privilegio. No solo probar la comida, sino que además los consejos, tenés que mostrar una educación, un protocolo para ir a la comida de los gobernadores y los príncipes, etcétera, etcétera. Sí, pastor, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué eras? ¿Si eras vos? Un copero. Acércate al micrófono. Un copero. Decirlo más discriminativamente. Un copero. Un simple copero. Simple copero. Una bisagra. Una bisagra. Y ese es otra vez nuestro punto de hoy. En el reino de Dios, las simples bisagras son puestos de gran responsabilidad y privilegio. Y no importa si sos un predicador, si sos el que colocó esas luces ahí o el que está dirigiendo todo este sonido ahora. Porque de hecho nosotros no podríamos estar estudiando la Biblia si no hay 10 manos allá atrás dirigiendo todo esto. De hecho, la iglesia que nació en Bogotá, yo no hice absolutamente nada. Ni siquiera sé cómo grabar este sermón. Alguien lo colocó en la red, alguien le dio seguimiento. Fue una bisagra que el Señor usó porque, por mínima que parezca, en el reino de Dios, cuando alguien lo obedece, Dios se glorifica.
¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hay personas en medio nuestro que pelean tanto por ocupar posiciones, títulos y alcanzar bienes, y sus vidas siguen vacías. Y aunque lo leen en la Biblia, parecen no entenderlo. Pero en fin, voy a citar un ejemplo. El otro día, en el parqueo, alguien hizo una grosería, para colmo uno de los que ya se congrega de ratos, y le gritó la grosería a uno de nuestros servidores. Entonces alguien me hizo saber y a mí me indignó, y como yo soy de esos predicadores que nunca cierran la boca, y ya me dijeron que solo abren el púlpito, no allá afuera, pero en fin, fui el siguiente culto y le dije a esa persona: mire, perdone, fíjese que el hermano está aquí para ayudarnos, él no es nuestro empleado, nadie le paga, lo hace por amor. Sí, pastor, pero es que usted no sabe, es un malcriado, es un arrogante, como no tiene nada en su vida, como él no sabe lo que cuestan los carros. ¿Qué no me dijo? Y me estaba diciendo esto, lo de un carro que no cuesta más de $3,000. Y de la persona que les estoy hablando, le conozco 2 vehículos de $18,000. No sé si tiene más. Ni le importa a él. Porque conozco a 2 de sus negocios. Y sé el amor con el que se pone el chaleco de parqueador. Pero el altanero cree que el chaleco de parqueador es discriminativo. El arrogante que no tiene una pizca de conocimiento bíblico piensa que el reino de Dios es como el mundo. ¿A quién le aplauden en el mundo? En el parqueo del banco. Al gerente del banco. Increíble. No hemos descubierto que Dios necesita bisagras, no grandes puertas. Y como segundo ejemplo, hablo con vos, Chusito, porque a Chusito lo conocí en el seminario, nos conocimos, ¿verdad? Sí. ¿Qué materia llevabas conmigo ahí? Principios de ministerio. Si esa materia nunca le he dado. Acérquese. Hace 2 años. No la pasó, obviamente. Porque yo Canta el micrófono. eso. Fue cuando Talo andaba en Patmos y usted enseñó la pulsera. Ah, sí es cierto. ¡Qué bárbaro! Di una materia así que no está en el currículum. Perdón, pues, Chusito. Bueno, así entre broma y broma, yo descubrí que Chusito era diligente y siempre respondía alguna que otra cosa en la clase y siempre llegaba con jeans y botas. Y una de esas veces, entre plática y plática, se me ocurrió preguntarle: mira, Chusito, ¿y vos qué haces, pues? Porque veía que llegaba un poco sucio. Entonces fue donde él me dijo: soy arquitecto, pastor. Ah, de veras. Yo no le dije nunca esto ¿qué anda haciendo este arquitecto? Dije, pero vaya. Yo estaba como el del parqueo. Entonces se me ocurrió y le dije 2 o 3 clases después: Chusito, envíame tu currículum, tengo un proyecto por ahí. Y otro amigo, y él me envió su currículum a mi correo, y cuando yo lo empecé a leer, yo le dije en la clase: Chusito, todo esto es cierto. Entonces él sonrió igual que ahorita: sí, mira, y esto y esto. Desde entonces empezó una amistad entre él y este servidor, que por cierto yo agradezco su amistad. Y fue en el seminario en donde el Señor lo llamó para dirigir más en la iglesia. Él se congrega en Zacatecoluca, en nuestra filial allá en Zacatecoluca. Y fue también allí. ¿Cuántas materias lleva Canadá? 12. 12. Y estando allí fue en donde el Señor también te llamó a Patmos. Sí. Wow. Bueno, ahora hablemos de esa parte, porque
te estaba yendo bien antes de irte para Patmos, en tu profesión, digo. De hecho, sí. Cuando habló conmigo y yo vi los proyectos, él me los confió y me dijo, mire, tengo esto y esto. Y yo le dije, Chusito, y te vas a ir. Y me estaba haciendo otro a mí. Entonces yo tenía en mis manos el sello de Artajerjes para decir rechazado en Patmos. Entonces yo pensé, ay. Y hay otro pastor amigo de Fort Lauderdale que también bromeando me dijo eso. Jorge me dijo, no lo mandes, porque Jorge también lo necesitaba, que hiciera unos planos. Pero al final, tanto Jorge como yo sabemos que nadie puede llenar su corazón si no obedece. Y si el Señor lo había llamado, bueno, ya saliste, ya estás de nuevo en tu carrera. ¿Cómo te ha ido? Pues, por la gracia de Dios, mejor. Mejor que antes de irte. Mucho mejor que antes de irme. Y pues algo curioso que ocurrió antes de irme a Patmos fue que, al igual como usted pensó, mi familia pensó así. En mi casa me dicen Antonio, no me dicen Chusito. Me dijo, mira, íbamos a dejar que Tony se vaya, me decía. ¿Por qué? Y no ves la cantidad de responsabilidades que tiene que hacer. Ya voy a hablar con él. Locura de este ha de ser que quiere ir a Patmos y que se le ha metido y ya vas a ver, se le va a quitar. Hablando con mis papás ya seriamente, y cuando les comenté que iba a ir, mi papá no quería que fuera. Me dijo unas palabras que hoy él ha entendido muchas cosas. Me dijo, vos estás demasiado a gusto, me dijo. Demasiado a gusto. Demasiado a gusto. O sea que te rebalsa el gusto. Te rebalsa el gusto. ¿Cómo crees que vas a ir a Patmos? ¿Qué va a pasar con los proyectos, con las cosas que tenés que dejar listas antes de irte? Vos estás loco, me dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando vengas? Todas estas personas las vas a perder, ya no te van a buscar. Y ahora que decís eso, los proyectos que dejaste a medias, ¿has vuelto a ellos? Por la misericordia de Dios, sí. O sea que te esperaron. Sí. Todos me han esperado y me han apoyado mucho. Y la gracia de Dios ha sido tan grande que no solo recuperé las personas con las que trabajé, sino que Dios ha abierto puertas extra. ¿Y qué haces en la iglesia allá en Zacate? Algo para lo que jamás creí que yo iba a hacer. ¿Qué? Liderar jóvenes. O sea, además ahora sos el que dirige a la juventud de allá. Sí. ¿Cuántos jóvenes son? Alrededor de 30, 35. Wow. O sea que Dios había estado preparando esa bisagra. Desde Zacate lo llevó al seminario, eso hizo una relación con el pastor. Así fue como conociste de Patmos, porque de hecho, sí. Una de las noches Chusito se tuvo que ir a quedar a mi casa para terminarme un proyecto personal, y fue ahí donde yo le hablé de Carlos, porque ocupaba el cuarto de mi hijo. Los planes de Dios, ¿no? Fue tan increíble ese momento que creo que algo que marcó mi vida en Patmos es que Dios me dijo, tú dejaste todas estas cosas materiales, yo lo que quiero que creas y vivas y te dirijas en ese rumbo es que no importa si yo te bendigo o si no te bendigo, lo importante es que estés ligado a mí. Si después de esto yo te quiero bendecir, la gloria es mía, y si no te bendigo, la gloria sigue siendo mía. Yo no fui el maestro que enseñé esa clase, ¿verdad? No fue usted. Nunca le dije eso.
De hecho, habían veces que yo quería irlo a sacar de Patmos para que siguiera haciendo nuestras cosas, porque estábamos ya diseñando algo aquí en la iglesia. Bueno, eso es lo que sucede cuando un hombre o una mujer escucha el llamado de Dios. Y con Amy, yo tengo una discusión con Nehemías en la historia. La voy a recrear. Nehemías, ¿y a ti qué te importan los judíos que están allá en Jerusalén? Estás cómodo aquí en el imperio medo-persa, vivís en el palacio, comés como un rey, amás a Dios, tenés una vida de influencia espiritual sobre los dirigentes. ¿Qué tenés que ir a hacer a Jerusalén? De hecho, Nehemías ni siquiera sabía que quería ir a Jerusalén. Nehemías solo se quebrantó su corazón por ellos. Eso es el otro estudio, lo que Nehemías hizo. Cuando yo estaba pensando en eso, estaba pensando en Amy, porque les presento a Amy. Ella es misionera y yo sé que las mujeres no dicen sus edades, así que por eso no pregunto cuántos años tiene Amy. ¿De qué estado sos, Amy? Tennessee. Tennessee. Su papá es pastor. Entonces, ella tiene una vida muy cómoda en Tennessee, sirviendo al Señor con su papá, en una ciudad muy linda, con todas las comodidades que se nos pueden ocurrir desear, y un futuro prometedor. Pero es misionera y decide ocupar, hasta que el Señor ponga claro en su corazón, ocupar su tiempo con los salvadoreños y bendecir a nuestra gente. Decide aprender. ¿Cuándo aprendiste español? Primeramente empecé a estudiar cuando tenía como 18 años. O sea que ahí empezó la bisagra a ser pulida por el Señor. Hace como 8 años. Significa que desde los 10. ¿Y por qué estudiaste español? No sé. Lo mismo debió responder Nehemías si alguien le decía: ¿por qué pensás tanto en Jerusalén? No sé. Era Dios poniendo el español en tu corazón y en tu boca. Ok. Si podés servir al Señor en Tennessee con tu papá, porque cuando yo te veo pienso en mi hija. Me imagino que así tu papá piensa: ¿y esta por qué no sirve conmigo? Porque tiene que irse hasta El Salvador. Entonces yo no puedo más que apreciar tu corazón y preguntarme: ¿por qué venís a servir hasta El Salvador? ¿Qué es lo importante entre los latinos cuando podría servir a los americanos? Igual sería ministerio. ¿Por qué lo haces? Honestamente no sé, pero yo leí Jeremías 1 una vez, y cuando leí que dijo el Señor a Jeremías que antes de él se nació, él sabía que él iba a ser un profeta a las naciones, y él tenía miedo de hablar. Y también yo no soy una persona no me gusta hablar enfrente de la gente, y no me gusta hablar mucho, aunque me gusta hablar, me gusta estar como atrás de las personas. Y cuando leí esto fue como el Señor me dijo y me dijo que eso es como mi vida ahorita, que no, aunque no entiendo muy bien por qué soy yo haciendo eso, pero Él me ha dado paz con ese llamado. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses, y un entusiasmo que no se puede explicar. ¿Saben que Amy vino corriendo en el último vuelo del 31 de diciembre? Y cuando yo le pregunto: Amy, ¿por qué estás aquí en este vuelo? Es que quería pasar Año Nuevo con ustedes. Solo Dios puede poner ese corazón. Entonces, una vez más,
La razón de vivir es obedecer al Señor. ¿Sos feliz aquí? Sí. Con todo y el chikungunya. Esa semana fue horrible, pero sí, estoy bien ya. Ya le dio chikungunya. Horrible. ¿Qué mortal puede decirle a una chica de 26 años? Oiga, vaya al Salvador. Y lo que hace es servir al Señor y estar con su corazón y sus oídos abiertos en lo que la iglesia le necesite. Y esperando que otros latinos, como este inútil servidor, le diga: Amy, te necesitamos en esto, en esto, en esto. A mí no me sorprende nada de esto, porque al estudiar la Biblia, esas son las bisagras que Dios pone en las puertas. Y Dios está haciendo cosas con ellos, grandes. Y aun si fueran pequeñas, no es importante, porque ellos son felices. Han encontrado la razón de sus vidas. La pregunta es para usted y para mí. Si usted ya descubrió para qué nació. Si usted el 24 o el 31 lo que sintió es nostalgia, tristeza, soledad, y tenía dinero, y tenía comida, pero su vida sin propósito, porque no obedece lo que el Señor dice. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole? Mi estudio de hoy se titula Se buscan bisagras, porque yo creo que el Señor está tocando los corazones de algunos de ustedes al principio de año. Y hay aquí varios ejemplos. Una mamá que ha decidido consagrar sus hijas e incluso su matrimonio a lo que Dios le hable. De hecho pasaron el 31 aquí también, ¿verdad? Sí, realmente pues pasamos un fin de año muy bendecido en medio de los chicos. Mi esposo a veces se siente incómodo porque ya se siente viejito, ¿verdad? Pero realmente fue de gran bendición estar con ellos. Y antes, o sea, yo quiero decirles algo a los padres como mamá, ¿verdad? De que, o sea, oremos mucho por ellos y que dejemos actuar al Señor en los planes que Él tiene para cada uno de ellos, porque a veces nosotros como padres nos convertimos, no sé, bloqueamos realmente el trabajo del Señor, ¿verdad? Porque a veces ellos tienen la disposición y nosotros no dejamos que el Señor actúe. Entonces, de orar por ellos y orar por nosotros también para estar dispuestos, tener un corazón dispuesto a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nuestros hijos. ¿Sabe? Kirk dijo el domingo en la noche, para los que vinieron a los cultos de la mañana y no lo oyeron, yo les reclamé: ¿y por qué no dijiste eso en la noche, en la mañana? No sé, me dijo. Pero mejor, porque ahora puedo decirlo yo. Él dijo: la forma para que mis hijos estén cerca de mí es que estén cerca de Dios. Y hay un montón de nosotros que ya habíamos perdido a nuestros hijos porque estaban ellos lejos de Dios, quizá por culpa nuestra. Y ahora ellos vuelven a nosotros, no por lo que hicimos bien, sino por la gracia de Dios. ¡Wow! Todo lo hacemos al revés, parece ser. En fin, cerramos por cuestión tiempo. Nuestro Señor en la cruz es el ejemplo de todo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué digo nuestro Señor en la cruz? Dios preparó que su Hijo se sacrificara por amor a usted y a mí. Otra bisagra más para abrir la puerta a la eternidad. Pero es decisión suya o mía abrir nuestros corazones a Jesús. Inclinen sus rostros y oramos. Gracias, hermanos. Padre, gracias por hablarnos a través de mis hermanos, por ministrar mi vida tan fuerte a través de sus testimonios.
Te ruego por nuestras vidas que toques.